Señor, otro tema que yo quiero compartir con ustedes de manera breve está relacionado con algo que también me llamó mucho la atención los medios de comunicación, y es que deuda pública está ahogando al desarrollo de casi medio mundo, según la Organización de las Naciones Unidas. Yo voy a leer algunos párrafos para los que quieran entender, porque habrá personas que no van a querer entender, aunque usted se lo explique como un niño de 6 años con masilla y todo. Sobre todo aquellas personas que atacan de manera inclemente y persistente al gobierno porque se adeuda, porque está endeudado y la deuda del gobierno está superior. Yo voy a leer el informe que tiene sobre los países del mundo la Organización de las Naciones Unidas. El que quiera entender, entiende. El que no quiera. ¿Qué dice? El crecimiento de la deuda pública en los países en vía de desarrollo, República Dominicana es un país en vía de desarrollo, y los enormes recursos destinados a su servicio están ahogando las posibilidades de progreso para casi la mitad de la humanidad, según alertó este miércoles las Naciones Unidas. Unos 3.300 millones de personas, casi la mitad de la humanidad, viven en países que gastan más del pago de intereses de la deuda que en educación o sanidad, denunció el secretario de la ONU. Según Gutiérrez, medio mundo se está hundiendo en un desastre de desarrollo, con los gobiernos, escúchenme, obligados a elegir entre servir su deuda o servir a la gente, y sin espacio fiscal para invertir en mejorar para la ciudadanía. Es un fallo sistemático. Puede parecer que los mercados no estén sufriendo todavía, pero la gente está sufriendo, insistió el jefe de las Naciones Unidas. Hay un nuevo récord de la deuda. Según los datos de la ONU, en el 2022, el mundo alcanzó un récord de 92 billones de deuda pública, de la que los países en desarrollo representan una parte desproporcionada del total y en general pagan unos intereses muy superiores. De media, los países africanos pagan 4 veces más por la toma prestado de Estados Unidos y 8 veces más que los países europeos más ricos. O sea, esos países superpoderosos toman más prestado que nosotros, pero los intereses son casi nada. Un total de 52 países, casi un 40% del mundo en desarrollo, se enfrenta a problemas de deuda y 36 están sobrevaluados. Según Gutiérrez, esto es un resultado de la desigualdad construida en nuestro obsoleto sistema financiero global, que refleja la dinámica de poder colonial de la época en que se creó. Aunque la deuda pública lleva décadas aumentando, la pandemia y otras crisis recientes han acelerado la tendencia, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Para que entiendan por qué es la deuda. Mucha gente de la que habla de ese tema lo sabe y lo repite porque quiere joder, porque lo que quiere es crear un clima de insatisfacción. Así, al día de hoy, la mitad de las naciones en desarrollo dedican más del 1,5% de su Producto Interno Bruto y un 6,9% de los ingresos de sus gobiernos al pago de intereses. Y en 55 de ellas, ese último porcentaje es superior al 10%. ¿Qué se necesita para todo esto? La ONU apuesta por una reforma en profundidad de todo el sistema financiero internacional, pero subraya también que hay medidas a corto plazo que pueden alivianar la situación, entre ellas un mecanismo que facilite la suspensión de los pagos, plazos más largos y tipos más reducidos para países con dificultades incluidos. Todo esto que he leído, señores, no es más que lo que hemos estado diciendo durante varios tiempos. Los países se endeudan, los gobiernos se endeudan. ¿Usted cree que se endeudan porque sí? ¿Usted cree que un gobierno o una persona quisiera tener una deuda porque sí? No, se endeudan porque hay necesidades. A veces se manejan mal los préstamos, eso es verdad. A veces los distorsionan, pero nadie quiere endeudarse. Pero a lo que hay que poner coto en este mundo, y es lo que colijo de esa información, es a esa forma abusiva, a esa estafa global,
a la que los organismos internacionales tienen sometidos a los países del mundo, sobre todo a los menos pudientes como el nuestro. El que quiera entender, que entienda. Tenía que decirlo y está dicho.